Bueno, buenos días chicos. En este Power ustedes van a encontrar lo referido a la fisiología básica del sistema inmunológico. Ustedes saben que la inmunidad de la mucosa es esencial para poder reconocer patologías digestivas e inmunes. Bien, para retomar algunos conceptos, ustedes recuerden cómo se lograba integrar el sistema endocrino con el sistema nervioso. Y ahora vamos a sumarle a este sistema inmune al sistema linfático. Si nosotros recordamos cuáles eran las funciones del sistema linfático, decíamos que transportaban lípidos, mantenían el equilibrio de los líquidos corporales, transportaban algunos componentes y entre estos los componentes del sistema inmune. Recordemos que el sistema linfático estaba formado por una red, ¿sí?, que cubre, una red de ganglionar que cubre nuestro cuerpo y son como si fuesen pequeños islotes que son los ganglios linfáticos. Y los vamos a encontrar, por ejemplo, a esos islotes a nivel del cuello, de las axilas, de la ingle, etcétera. También tienen, por ejemplo, el timo, el vaso, las placas de Peyer, ¿sí? Y lo principal, recuerden que el sistema linfático se encargaba en ese sistema de vasos de transportar la linfa. Y en esa linfa estaban los glóbulos blancos, que son los linfocitos. Bien, entonces acá podemos diferenciar a los órganos linfoides en órganos primarios, como son la médula ósea y el timo, y los órganos linfoides secundarios, como son las amígdalas, las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, las adenoides, el vaso. Y estos ganglios se interponen en la circulación linfática para poder retener a los microorganismos y así facilitar a la presentación de los antígenos, que esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Bien, entonces cuando hablamos del sistema inmunitario comenzamos a definir algunos conceptos. Decimos que la inmunidad es el conjunto de mecanismos fisiológicos que permiten al individuo reconocer sustancias extrañas o no. Esas sustancias pueden no ser extrañas, ser sustancias propias y el sistema inmunológico igualmente las neutraliza o las metaboliza. Entonces la función de este sistema inmunitario para resumirlo sería reconocer algunos agentes extraños que pueden ser externos, como los virus, las bacterias, los parásitos, los microorganismos, entre otros, o pueden ser agentes extraños internos, como componentes del cuerpo que han sufrido algún cambio y por eso no van a ser reconocidos como propios. Bien, las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunitario y su respuesta conjunta o coordinada, ¿sí?, con sustancias extrañas, se la llama respuesta inmunitaria. La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa, como dijimos, contra microbios infecciosos. Sin embargo, incluso algunas otras sustancias extrañas que no son infecciosas pueden desencadenar también respuestas inmunitarias. Por lo tanto, una respuesta más concreta de la respuesta inmunitaria es la de una reacción a los componentes de los microbios, así como a macromoléculas, proteínas, polisacáridos y pequeñas sustancias químicas que son reconocidas como extrañas independientemente de la consecuencia fisiológica o patológica de la reacción. En ciertas situaciones, incluso algunas moléculas propias pueden desencadenar respuesta inmunitaria, lo que se llama respuesta autoinmunitaria. La inmunología sería el estudio de esa respuesta inmunitaria.
Bien, entonces la inmunidad innata, o también llamada natural, constituye la primera línea de defensa contra los microbios y consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicas que existen incluso antes de la infección y que pueden responder con cierta rapidez. Los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras físicas y químicas, como por ejemplo los epitelios y las sustancias químicas antimicrobianas que son producidas en la superficie de esos epitelios, las células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y las células natural killer, proteínas sanguíneas, incluidos miembros del sistema de complemento y otros mediadores de inflamación, proteínas como por ejemplo las citoquinas, que regulan y coordinan muchas de las actividades de las células de la inmunidad innata. El sistema inmune responde a través de la inmunidad innata o inespecífica con moléculas. Y esto lo hace esta respuesta ocurren en las primeras horas, ¿sí?, de la infección. A medida que van pasando estas horas, aparece una respuesta adaptativa. Bien, el sistema inmunitario adaptativo es capaz de reconocer y reaccionar a un gran número de sustancias microbianas y también de otros tipos. Y además tiene la capacidad para distinguir entre diferentes microbios y moléculas, incluso que estén estrechamente relacionados. Y por esta razón también se los denomina inmunidad específica. Los principales componentes de la inmunidad adaptativa son unas células llamadas linfocitos y sus productos de secreción que son los anticuerpos. Las sustancias ajenas que se presentan a esta respuesta inmunitaria específica o son reconocidas por los linfocitos o por los anticuerpos se llaman antígenos. Bien, entonces los mecanismos de la inmunidad innata proporcionan la defensa inicial contra las infecciones y las respuestas inmunitarias adaptativas aparecen después y consisten en la activación de los linfocitos. Algunas de las características que las diferencia, por ejemplo, es la especificidad. En la innata hay cierta especificidad frente a moléculas compartidas por grupos de microbios y otras moléculas que pueden estar relacionadas, incluso producidas por las células dañadas del anfitrión. En cambio, en las adaptativas, la especificidad frente a los antígenos microbianos y no microbianos es muy alta. En cuanto a la memoria, la innata no tiene memoria, pero la adaptativa sí tiene memoria. También, por ejemplo, las barreras celulares y químicas que se presentan son muy distintas. En la innata tenemos la piel, el epitelio de la mucosa, moléculas antimicrobianas, por ejemplo, también. Y en la adaptativa tenemos todos los linfocitos, ¿sí?, anticuerpos secretados, por ejemplo, en las superficies epiteliales. También las proteínas sanguíneas, por ejemplo, en la innata tenemos los complementos y en las adaptativas tenemos los anticuerpos. Y en cuanto a las células, son diferentes. La respuesta, ¿no? O sea, si nosotros habíamos dicho que la función era reaccionar, esta reacción puede ser en la innata a través de células que pueden ser fagocíticas, como los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos, y en la adaptativa son los linfocitos. Bien, entonces, ¿cómo se produce esa respuesta inmunitaria? Primero se reconoce el agente extraño, que sería el antígeno, y una vez reconocido, el sistema inmune trabaja para eliminarlo o neutralizarlo.
El antígeno, recordemos que son agentes ajenos al organismo y que tienen la capacidad de producir o desencadenar una respuesta inmune, ya sea porque tienen capacidad antigénica, es decir, que son capaces de desencadenar esa respuesta, y porque además tienen la capacidad de formar anticuerpos específicos. Bien, entonces existen dos tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, que son las llamadas inmunidad humoral e inmunidad celular, en las que intervienen componentes diferentes del sistema inmunitario y que sirven para eliminar los microbios de distintos tipos. La inmunidad humoral cuenta con unas moléculas que están presentes en la sangre y en las secreciones de la mucosa, que reciben el nombre de anticuerpos y son producidos por unas células denominadas linfocitos B, o también llamadas células B. Los anticuerpos reconocen los antígenos microbianos, neutralizan, ¿sí?, la infección de estos microorganismos y los marcan como una diana para su eliminación por diversos mecanismos efectores. O sea que entonces dentro de estos componentes humorales tenemos los anticuerpos, las citoquinas, los complementos y todos los mediadores de inflamación. Y en los componentes celulares tenemos los linfocitos T, TH, TC, los linfocitos B, las células plasmáticas, las células natural killer, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los mastocitos, los macrófagos, los monocitos. Bien, entonces la inmunidad celular queda a cargo de los linfocitos T, también llamados células T. Entonces todos los microbios intracelulares, como los virus o algunas bacterias, sobreviven y van a proliferar en el interior de los fagocitos y de algunas otras células del anfitrión, donde los anticuerpos circulantes no los van a tener a su alcance. Entonces la defensa contra estas infecciones corresponde a la inmunidad celular, que fomenta la destrucción de estos microorganismos residentes en los fagocitos, o que produce la desaparición de esas células infectadas para poder suprimir todos los reservorios que tenga esta infección. Bien, entonces nosotros podemos decir que todas las respuestas inmunitarias, tanto humoral como celular, dirigidas contra antígenos extraños, poseen una serie de propiedades fundamentales que van a reflejar en la característica de los linfocitos, que son los encargados de su producción. Primero va a tener especificidad y diversidad, es decir, que la respuesta inmunitaria van a ser específicas frente a distintos antígenos y de hecho frente a diversas proporciones de un complejo proteico, de un polisacárido o de cualquier otra macromolécula. Los elementos de los antígenos, que son reconocidos especialmente por ciertos linfocitos, se los denomina epitopes. Esta especificidad del epitope hace que una parte de esta molécula, ¿sí?, de la estructura, sea diferente. Es decir, un antígeno puede tener uno o más epitopes. Entonces, cuando por ejemplo tiene un epitope, se une a un anticuerpo, y si tiene más de uno, se une a varios tipos de anticuerpos. Es decir, que cada epitope genera diferentes anticuerpos activando diferentes tipos de células. Es decir, si yo tengo 5 anticuerpos, ¿sí?, voy a tener diferentes colonias de células B, ¿sí? 5 anticuerpos contra antígenos. Entonces, para poder resumir, nosotros decimos que el antígeno
estimula el sistema inmunológico y elabora, es decir, una respuesta que es el anticuerpo. Tenemos que tener en cuenta que los antígenos pueden ingresar por diferentes vías, ¿no es cierto? Puede ser por una vía respiratoria o digestiva, que en este caso la mucosa, estas mucosas están siempre alerta al ingreso de los antígenos, y también por vía endovenosa o parenteral. Bueno, acá en esta imagen les voy a mostrar la estructura, ¿no es cierto?, de un anticuerpo. Nosotros sabemos que los anticuerpos son moléculas producidas por las células plasmáticas, es decir, por estos linfocitos B activados, ante la presencia de un antígeno, ¿no es cierto? Bien, entonces esta estructura de anticuerpo nos muestra una proteína globular, o también llamada inmunoglobulina, que presenta dos cadenas centrales, ¿sí?, las cuales van a estar formadas por alrededor de 400 aminoácidos, y dos cadenas laterales que tienen aproximadamente 200 aminoácidos. Y entre ambas cadenas, es decir, en la unión de ambas cadenas, encontramos los epitopes. Bueno, en esta imagen vamos a mostrar un poco la maduración de los linfocitos. Los linfocitos se desarrollan a partir de células de la médula ósea y van a madurar en órganos linfáticos que son la médula ósea, los linfocitos B, y el timo, los linfocitos T. Luego de que maduran, circulan a través de la sangre para ir a los órganos linfáticos secundarios, que son el ganglio linfático, el vaso y todos los tejidos linfáticos asociados a la mucosa. Los linfocitos T maduros abandonan el timo, ¿no es cierto? Pero los linfocitos B están inmaduros e igual abandonan la médula ósea y van a completar su maduración en los órganos linfáticos secundarios. Entonces estos linfocitos vírgenes pueden responder a los antígenos extraños en tejidos linfáticos secundarios o volver mediante un drenaje linfático a las células y recircular a través de otros ganglios también linfáticos secundarios. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es que las poblaciones de los linfocitos que se distinguen, ¿sí?, en esta respuesta inmunitaria adaptativa son los linfocitos vírgenes que emergen de la médula ósea o del timo, que migran hacia los órganos linfáticos periféricos, se activan los antígenos para que proliferen y se diferencien en células efectoras y en células de la memoria, y algunas de las cuales van a migrar hacia los tejidos. Pero esta activación va a seguir una serie de pasos, ¿no?, unas secuencias que empiezan con la síntesis de proteínas nuevas, por ejemplo, como algunos receptores como son las citoquinas, que son necesarias para, ¿no?, promover muchos cambios en esta secuencia de proteínas. Bien, entonces este antígeno, ¿sí?, una vez que maduró en célula T, en célula B, se activa un proceso de mitosis, ¿sí? Ese proceso de mitosis empieza a formar clones que tienen una especificidad antigénica, y esa especificidad antigénica le crea a este clon de estas células o de este antígeno células de memoria, ¿no es cierto?, que va a perdurar en el tiempo, y células efectoras. Estas células efectoras son las que producen los anticuerpos. Bien, entonces los linfocitos T efectores que se han generado o se han activado por un antígeno, ¿sí?, salen de los tejidos linfáticos secundarios a través del drenaje linfático y vuelven a la sangre circulante. Esos linfocitos T efectores circulantes
se van a alojar preferentemente en tejidos periféricos infectados mediante un proceso que se desarrolla, ¿no?, en un montón de pasos que no lo vamos a ver detenidamente acá. Bien, entonces lo que es importante saber es que hay diferentes subgrupos de linfocitos T efectores, cada uno tiene funciones diferentes y estos subgrupos tienen patrones de migraciones diferentes, aunque a menudo están solapados. Pero esos linfocitos T efectores, por ejemplo el CD8, ¿sí?, citotóxico, o el CD4, que es un cooperador, son algunos de los subgrupos y cada uno expresa diferentes tipos de citoquinas y que protege esta citoquina contra diferentes tipos de microorganismos. Entonces, también algunas células efectoras tienen tendencia a migrar a tipos diferentes de tejidos o a tejidos particulares, y esta capacidad de migración selectiva se va adquiriendo durante la diferenciación de los linfocitos T efectores, ¿sí?, a partir de algunos precursores de tejido linfático secundario. Bien, entonces nosotros tenemos que saber que hay diferentes tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas. Todas estas proteínas, denominadas inmunoglobulinas, se presentan en diferentes formas. Por ejemplo, existen 5 tipos de inmunoglobulina, aunque todas tienen la misma estructura, pero por ejemplo la inmunoglobulina M, está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la D, ¿sí? A continuación vamos a observar un cuadro en donde presentamos la estructura, las diferentes estructuras, y a su vez algunas consideraciones entre las diferencias de ambas inmunoglobulinas. Bien, este cuadro, si bien por un lado muestra la estructura, ¿no es cierto?, nosotros también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la IgM es la primera secretada en las infecciones, ¿sí? La IgG es una de las más abundantes y es, por ejemplo, la que atraviesa la placenta, la que se presenta en el calostro, ¿sí? Estas son algunas de las consideraciones más importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la IgA está presente en la mucosa, también la vamos a encontrar presente en las secreciones como la saliva, las lágrimas, la leche, el mucus del tubo digestivo, ¿sí? La IgE, por ejemplo, es una inmunoglobulina que interviene en los procesos alergénicos, así como en los procesos de parásitos. Bien, acá es importante tener en cuenta que son sintetizadas por los linfocitos B, por ejemplo la IgM y la IgD, y por las células plasmáticas que derivan de ellas son la IgG, la IgA y la IgE, ¿sí? Y su principal función es la de servir como detectores de antígeno para las células B. La inmunoglobulina G, por ejemplo, es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo, valga la redundancia, se encuentra en la sangre, así como también en otros fluidos, como ya mencionamos, y brinda protección contra todas las infecciones bacterianas y virósicas. La inmunoglobulina G puede tardar un tiempo en formarse después, por ejemplo, de que se ha producido una infección o puede ser también una vacunación. Bien, bueno, en esta diapositiva tienen, por ejemplo, la placa de Peyer. Recuerden que las placas de Peyer son acúmulos de tejido linfático que se ubica en una de las capas de la pared por ejemplo, del tubo digestivo, ¿sí? Y está constituido por células especializadas en poder identificar los antígenos, ¿sí? Reconocer, esa es la función de las placas de Peyer, poder reconocer y absorber antígenos y patógenos y desencadenar una respuesta inmunitaria con especificidad a ese antígeno en la mucosa.
Bien, nosotros ahí tenemos las células M, que son células especializadas en la endocitosis y poder transportar, ¿no es cierto?, los microorganismos transepitelio, ¿sí? Y acá las células M, que están presentes en la placa de Peyer, constituyen una de las vías más conocidas en este transporte transepitelio de los microorganismos. La membrana apical de estas células M va a estar diseñada para favorecer la adhesión y la captación del antígeno que están en el lumen, ¿sí? Como pueden ser algunas macromoléculas o partículas adhesivas, virus, bacterias, etcétera. Y entonces esta célula M va a desempeñar un papel vital en esa respuesta inmunológica que se produce, ¿no es cierto?, permitiendo la captación y el transporte de este antígeno desde la luz del intestino hasta la lámina propia y la submucosa, para que los macrófagos y las otras células inmunológicas lleven a cabo la función inmunitaria. Bien, una vez ya terminando, solamente les quiero refrescar algunos conceptos. Por ejemplo, los órganos linfáticos primarios, recuerden que son aquellos donde las células madres se dividen y se empiezan a diferenciar, ¿no?, estas células inmunocompetentes. Son primarios porque es allí donde las células B o las células T, ¿no?, maduran. Por eso, porque son esenciales, es donde se produce la maduración. Ya lo habíamos mencionado, pero estamos haciendo como una especie de conclusión para que puedan entenderlo. Y estos órganos linfáticos primarios están acompañados por otros órganos linfáticos que son secundarios y otros tejidos linfáticos asociados, que son aquellos sitios donde se llevan a cabo la mayor parte de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Ahí ocurre la activación, la proliferación, la diferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver la ubicación de los linfocitos intraepiteliales, es decir, en el epitelio, ¿no es cierto? Y también de esos nódulos linfáticos que están en la lámina propia. Es decir, en concreto, los linfocitos se localizan intercalados entre los enterocitos, ¿sí?, que son estas células que forman la última capa de la célula de la mucosa. Estos enterocitos son células absortivas del epitelio intestinal. Y estos linfocitos asociados o intercalados con los enterocitos, sirven como una barrera limitante para el contenido del tubo digestivo. Bueno, entonces espero que les haya servido esta parte, y a continuación la profe va a continuar con algunos conceptos y va a desarrollar más ampliamente algunos otros que hemos visto acá.